Banco Santander tiene acuerdos con alrededor de 1000 universidades en todo el mundo, en Europa, en Iberoamérica, en América del Norte, en Rusia, en China y en yo creo que con las principales y mejores universidades del mundo. Es la primera vez que se celebran los cursos de verano que Santander, Banco Santander, sponsoriza, patrocina con la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense en la ciudad financiera. Este año celebramos 5 de estos cursos en este centro de formación y es por eso un momento especialmente importante para nosotros en nuestro compromiso con la educación superior y nuestra voluntad de volcar nuestra política de responsabilidad social corporativa en el mundo académico como rasgo definitorio, como marca de identidad del banco en nuestra inserción en los países en los que estamos presentes y en la comunidad global en la que Banco Santander desea jugar un papel fundamental. Como ustedes saben, Banco Santander se ha transformado en una institución mundial, global, con un tamaño que probablemente fuera difícil de imaginar hace unos años. Eso ha acompañado el camino de la internacionalización de España y también de la construcción de una comunidad global responsable e integrada en la que nosotros deseamos tener una aportación positiva y constructiva. Terminan aquí mis palabras de bienvenida. Estoy seguro de que estas jornadas serán de una enorme utilidad para ustedes. Veo muchas caras conocidas y relevantes entre nuestros participantes y asistentes hoy, buenos y queridos amigos de España y de América Latina, y estoy seguro de que con sus aportaciones, con su liderazgo y con su ejemplo podremos de nuevo seguir calificando como éxito estos cursos de verano de la Universidad Complutense. Bienvenidos a Banco Santander y les deseo mucho éxito en sus trabajos. Muchas gracias, embajador. Ahora escucharemos las palabras de Juan Carlos Pereira Castañares, representando a la Universidad Complutense y codirector de este curso. Juan Carlos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, como representante de la Universidad Complutense, de su rector y de su director de los cursos, y a su vez como codirector de este curso, tengo que comenzar, como es lógico, agradeciendo al Banco de Santander, a sus representantes, por el apoyo en la realización de este curso y, por supuesto, por la excelente acogida en este centro, en este complejo que nos parece un sitio ideal para repetir otros cursos el próximo año, y desde aquí lanzamos el órdago a su representante, al embajador Robert Fraga, para que nos acoja en los próximos años. Igualmente, lógicamente, a mi colega, el profesor Pedro Pérez Herrero, y al profesor Juan Ramón de la Fuente también, para que, por fin, el trabajo que hemos estado haciendo para llegar al logro de este curso. También, como es lógico, tengo que agradecer al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, a la Corporación Andina de Fomento y a la Secretaría General Iberoamericana por el apoyo y el patrocinio. Y quiero destacar sobre todo a 3 personas que me imagino que también Pedro las comentará: a María Luisa Morán, a María José Comas y a María Cecilia Fuenmayor, por el trabajo tan intenso que llevamos y sobre todo por el intercambio de correos y sugerencias, cambios, etcétera, en un curso que nos ha costado bastante organizar. También, lógicamente, a todos los ponentes y especialmente a los ponentes latinoamericanos que se han desplazado miles de kilómetros para estar aquí con nosotros. Como ustedes podrán ver en el programa, hemos reunido a 25 ponentes, tanto ponentes como modeladores, como personalidades de España y de varios países latinoamericanos, y realmente les quiero confesar que no ha sido fácil, pero al final lo hemos conseguido, que estén aquí con nosotros y que podamos hablar durante un día y medio sobre esas relaciones entre la Unión Europea, América Latina y España.
Como van a ver ustedes, vamos a tener la ocasión, y yo creo que es una ocasión muy especial, de poder contrastar opiniones, reflexiones entre académicos y diplomáticos, entre economistas y parlamentarios, de diferentes países, diferentes ideologías, diferente formación, pero todos ellos expertos en la materia, especialistas en el tema que nos ocupa. Bueno, y ustedes se preguntarán que por qué este curso. Bueno, pues cuando el profesor Pérez Herrero comenzó a diseñar este curso y yo me uní después a él, pues realmente teníamos unas ideas que ahora, con el curso de los acontecimientos, han variado un poco, porque realmente no pensábamos que hoy, 23 de julio, la pregunta que nos hacíamos, es decir, hacia dónde van América Latina y la Unión Europea, estuviera condicionado por tantos problemas, especialmente dentro de la Unión Europea y especialmente dentro de España. Y realmente casi la pregunta que o la respuesta, mejor dicho, a esta pregunta sería, pues, ¿hacia dónde vamos? Casi parece decir, por caminos divergentes. La Unión Europea, como saben, es hoy, ahora mismo, más bien una desunión europea, sumida en una crisis económica y financiera histórica, sin precedentes, y indudablemente estamos sumidos en una crisis económica internacional que a todos nos condiciona, a los europeos y de forma especial a los españoles, y realmente la estamos sufriendo con gran dureza. Y el problema ya no es solamente la situación en la que estamos, sino realmente pues una cierta falta de confianza en el proyecto europeo, en sus instituciones, en la falta de liderazgo, en sus soluciones, y esto crea una situación de incertidumbre y de desconfianza que parece ser que va a durar un tiempo medio, si no largo, y esto es realmente una de las, de las situaciones, yo que, he estudiado este proceso desde el punto de vista de la historia, pues más problemáticas en la historia de la construcción europea. Yo confío en que, igual que hemos hecho en otras ocasiones los europeos, sepamos superar esta crisis y busquemos soluciones, como ha ocurrido, como digo, en otros momentos. Pero es verdad que ahora mismo la Unión Europea es más bien algo que se ve con preocupación y más bien, insisto, es esta idea de desunión. Por el contrario, ¿qué es lo que se percibe en Europa sobre América Latina? Pues en general, con sus diferencias, con sus, desigualdades, pero la vemos como un bloque regional fuerte, como un bloque regional en el que encontramos a potencias emergentes, como el caso de Brasil, países sólidamente asentados en la democracia y en su desarrollo económico como Chile, países con problemas internos, pero con un crecimiento económico importante, como puede ser el caso de Perú. Y realmente el futuro parece mucho más prometedor que el que nos encontramos ahora mismo en la Unión Europea. Y realmente esto se demuestra por dos realidades importantes. Primero, porque América Latina es y va a seguir siendo un destino preferente de las empresas y los bancos. Bueno, ocurre en este caso también, por ejemplo, al Banco de Santander. Y lo que es más llamativo, comienza a ser un destino preferente de muchos de nuestros mejores jóvenes, de los mejores preparados, de nuestros mejores ingenieros, los médicos, los enfermeros, los economistas, que prefieren marcharse a América Latina que a algunos países europeos, lo cual es algo muy revelador de hacia dónde va América Latina en estos momentos. Y es verdad que ambos bloques se necesitan. Si América Latina no podría vivir sin la Unión Europea y la Unión Europea no puede vivir sin América Latina, desde mi punto así de vista. Y entre ellos está España. España, que este año celebra su bicentenario de la Constitución del 12, que va a organizar una cumbre iberoamericana en Cádiz, de la que vamos a hablar aquí posteriormente, debe de aprovechar esta situación. Y realmente no debe de desaprovechar, como ha ocurrido en otras ocasiones, este momento histórico para, diríamos, servir de puente esa teoría que hemos analizado en varias ocasiones entre los dos bloques para intentar superar su propia crisis interna y para realmente buscar una solución no solamente en Europa, sino en América Latina. Bien, y termino ya diciendo que hacia dónde vamos, que creo que es un tema sobre el que tenemos que debatir aquí las diferentes sesiones. Pues creo que tenemos que ir a una cooperación necesaria, interregional, hacia un diálogo permanente entre las dos partes, hacia la búsqueda de objetivos
comunes y especialmente España tiene que aprovechar su pasado, tiene que aprovechar su posición, tiene que aprovechar, en fin, todo lo que ha conseguido durante las últimas décadas y mirar de una forma muy especial hacia América Latina para intentar superar en la medida de lo posible sus problemas. Espero que de todo ello se hable en este curso. Yo doy las gracias a todos los asistentes, a todos los estudiantes que se han matriculado en este curso. Queremos insistir en una cosa, me imagino que el profesor Pérez Cerrado también lo dirá, y es que participen continuamente. No se trata de que los ponentes estén exponiendo aquí sus temas y nos vayamos a tomar un café, sino que haya un debate permanente, críticas, intervenciones, y queremos que esto sea así de forma permanente. Y espero que mañana, cuando clausuremos el curso, pues todos hayamos intentado buscar una respuesta a esta pregunta con la que queremos iniciar este curso. Muchas gracias a todos y espero que el curso les sirva y que cumplamos con los objetivos previstos por los directores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora, en uso de la palabra, Pedro Pérez Herrero, que es el director del IELAT, codirector de este curso, y quien también ha puesto un enorme esfuerzo para hacer realidad que este curso se repita una vez más este año. Así que adelante, Pedro, te escuchamos como siempre con interés. Muchas gracias, Juan Ramón. Pues antes de nada dar las gracias a todos los que han intervenido en la elaboración de este curso, especialmente a José María Robles Fraga, en representación de Banco Santander. Obviamente, Juan Ramón de la Fuente, que siempre ha estado detrás de la organización, detrás de las ideas, Juan Carlos Pereira, por Universidad Complutense, y obviamente a María Luisa Morán, a María José Comas y a Cecilia Fuenmayor, que sin su ayuda hubiera sido imposible. Su eficiencia y su profesionalidad así lo han demostrado. Los patrocinadores Banco Santander, Corporación Andina de Fomento y la Secretaría General Iberoamericana, a todos los ponentes que de diferentes lugares del mundo han venido y están aquí con nosotros para discutir este tema importante. Obviamente a las universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid que participan, que hemos querido que no fuera un curso de una sola universidad, sino que sea un curso de las universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Estamos profesores de la Universidad Complutense, de la Universidad Autónoma, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Rey Juan Carlos y Real Instituto Elcano, y además de la Universidad Oberta de Cataluña. El objetivo del curso, como habrán podido observar con el título, es un reto importante porque hemos querido dar el título América Latina y la Unión Europea, ¿hacia dónde vamos? Evidentemente, viendo la prensa de este fin de semana, del viernes, y esperando el próximo Consejo de Ministros del viernes próximo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el desastre? No. Yo en particular soy... Y los historiadores estas crisis las vemos con una perspectiva de largo plazo. Y evidentemente mi intención no es hacer sangre para si la prima de riesgos está en el 610 y en el ranking, a ver si esta semana sube al 620 o al 630. No es nuestra intención en un curso de verano de estas características hacer un análisis coyuntural, sino al revés, hacer un análisis estructural de largo plazo. Lo que se puede ver como ciudadano y como historiador es que el mundo ha cambiado en los últimos años, desde 2008, desde la crisis de Lehman Brothers, de forma muy particular, pero ha cambiado a una velocidad de vértigo. Se trata de una crisis estructural, es decir, si comparamos el final del Imperio Romano, fueron siglos. Si comparamos el final del mundo medieval, fueron centurias. Si comparamos el final del antiguo régimen, fueron décadas.
si comparamos la situación en la que nos encontramos en el día de hoy, se trata de muy pocos años. Es decir, el proceso de aceleración en el cambio histórico, en el cambio temporal, es relevante, es bastante... Se puede observar leyendo. No hay nada más útil que leer un periódico de hace 5 años, a ver qué se comentaba, y leer un periódico del día de hoy para comprobar que el tiempo ha avanzado de forma muy rápida. América Latina se encuentra en una situación económica bastante buena. Ha habido procesos de transformación política, hay elecciones, hay paz, hay una normalidad democrática. Evidentemente existen problemas de distribución del ingreso, problemas de pobreza, problemas de tensión, de violencia, de inseguridad, pero existe un marco institucional en el cual resolver esta serie de asuntos. España y la Unión Europea estamos en una situación dramática, no solamente a nivel político, a nivel económico, sino fundamentalmente a nivel político. Si el problema es político, lo sabemos. Y la consecuencia a corto plazo es una consecuencia económica. Hay un hecho evidente, y es que las economías se han globalizado, no dejamos de repetirlo. Y hay un hecho que los historiadores comprobamos de forma bastante práctica, y es que cuando se forma el Estado-Nación a comienzos del siglo XIX, hay una correspondencia entre el espacio territorial del Estado, es decir, la frontera del Estado, hay una correspondencia con el mercado nacional y hay una correspondencia con las identidades nacionales, es decir, que los habitantes de un país tienen la economía de su país y viven dentro de ese país. La globalización del mundo ha hecho que las economías se externalicen, es decir, que vive la economía de España, la economía de México, de Argentina, de Perú, de Francia, no solamente está dentro de sus fronteras, sino que vive fuera de sus fronteras, y dentro de esos países hay inversiones, es decir, se ha globalizado la economía. Los ciudadanos del mundo cada vez vivimos más fuera de nuestros países, viajamos, nos movemos, es decir, que la población nos hemos globalizado, y lo que vemos con una perspectiva histórica es que lo que todavía no se ha globalizado es la política. Es decir, todavía la territorialización del Estado seguimos empeñando en establecer unas fronteras políticas y tratar de establecer unas soluciones para una localidad muy precisa cuando el problema es global. Con este curso lo que pretendemos precisamente es reflexionar sobre eso, hacia dónde vamos. Es decir, hacia dónde vamos. Bueno, parece ser que si los problemas son globales, tendremos que dar soluciones globales, pero parece ser que nos entretenemos en no solamente en no dar soluciones globales, sino recordar que lo importante es la localidad, es la región o es la autonomía en el caso de España. Evidentemente, por este camino no parece muy adecuado el seguir optando. Como historiador, hay otro reto que tenemos que plantear en América Latina, en la Unión Europea, hacia dónde vamos, y es que es importante entender, y así se ha diseñado el curso, las relaciones Unión Europea-América Latina, pero sin perder de vista que ambos bloques, ambos conglomerados económicos, sociopolíticos, identitarios, están insertos en un contexto internacional. Es decir, no podemos entender las relaciones América Latina, Unión Europea, sin entender a Estados Unidos, sin entender a Canadá, sin entender a Rusia, sin entender a los BRICS, sin entender a la India, sin entender a China, sin entender a África. Es decir, el mundo se ha globalizado y nuestra perspectiva, nuestro análisis, nuestro entendimiento, tenemos que globalizarlo. Eso me lleva para ir finalizando, a concluir que tenemos que resintonizar. Yo he empleado en algunas ocasiones este verbo. Tenemos que resintonizar las necesidades económicas, las necesidades políticas, las necesidades sociales, las necesidades identitarias. Y uno de los elementos como historiador que tenemos que resintonizar son las narrativas nacionalistas. En un mundo globalizado, el seguir insistiendo en la agitación de banderas patrióticas no parece que sea el método adecuado para ganar el futuro.
Esa resintonización tenemos que hacerla, evidentemente, sin negar las patrias, sin negar las naciones, pero teniendo en cuenta que un mundo global necesita de un discurso armado, integrado, global, como decía Juan Carlos Pereira hace un momento. Evidentemente, en este mundo de resintonización tenemos que plantear que las instituciones, que algunas de las instituciones con las cuales contamos, tienen que readaptarse. Es decir, que ya no valen algunas instituciones que hemos estado manejando hasta el presente. Hay que resintonizar también esas instituciones para que se adapten a las demandas de ese mundo internacionalizado. Yo particularmente termino recordando algo que se recordaba y que se insistía en los diputados en Cádiz cuando se reúnen entre 10 y 12 en la ciudad de Cádiz, que este año es la conmemoración de esa Constitución. Los diputados, cuando están en Cádiz sentados discutiendo, lo que tienen en la cabeza no es la recuperación de espacios locales, sino que están peleando, luchando para lograr preservar una autonomía política cada uno de sus territorios, pero teniendo presente que por la abdicación de Bayona, de Fernando VII, el sistema de la monarquía imperial se había roto, se había resquebrajado, y lo que pretendían con la Constitución de Cádiz era crear un marco nuevo institucional que sustituyera a la monarquía para constituir una especie, diríamos, de Commonwealth, pero una Commonwealth con un espíritu importante, que no fuera monárquico, sino que fuera republicano, es decir, una república federal que volviera a unir todas las piezas de ese sistema imperial. Pues bien, en esas discusiones lo que aparece de forma muy concreta es que se están citando, se están continuamente utilizando una serie de conceptos que son desde Rousseau, Robespierre, pero es Madison, pero es Arispe, por ejemplo, un diputado mexicano, no hispano, está continuamente elaborando teorías y citando conceptos del mundo atlántico. Me parece importantísimo en 2012 volver a recuperar el ámbito atlántico, es decir, no pensar únicamente en la relación del mundo iberoamericano, sino del mundo iberoamericano dentro del contexto atlántico. Es decir, si fuéramos capaces de, estratégicamente, de comenzar a plantear que el mundo atlántico está formado por Estados Unidos, por Canadá, por América Latina, por Europa, más África, estaremos en disposición de poder plantear un nuevo reto en un nuevo escenario, pero siendo más potente, sin querer en ningún momento plantear una homogeneización, sino el plantear una reactivación, esa resintonización de esas relaciones de ese mundo impresionantemente potente que es ese mundo atlántico. Esa es la idea que tenían los diputados en Cádiz, y esa es la idea que he querido recuperar como inicio en el día de hoy. Sin más, dar las gracias de nuevo a todos y lanzar un reto a los estudiantes que están aquí con nosotros, puesto que serán los actores de este mundo atlántico que se abre en el futuro, y serán ellos los que tengan que diseñar estos instrumentos renovados, estos instrumentos readaptados a la nueva realidad. Gracias, Juan Ramón, gracias a José María Robles Fraga por haber hecho posible este curso. Bueno, muchas gracias, Pedro. Como ven ustedes, el contexto en el que se desarrollará el curso es de suyo muy interesante. Ya el año pasado, en un curso con una temática similar, veíamos cómo había algunos fenómenos que no acababan de encuadrar del todo bien. Debo decir que ninguno de los que participamos en el curso del año pasado tuvo la capacidad de predecir lo que estaría ocurriendo un año después. Pero fue interesante el análisis porque se veían elementos que no encuadraban del todo bien en los parámetros tradicionales.
Por ejemplo, se veía ya en América Latina tasas de crecimiento en algunos países muy buenas. Perú, que crecía al 7%, Brasil, desde luego, que tenía un crecimiento sostenido, en fin, Chile, pero en donde ese crecimiento económico no parecía ser un factor suficiente para tranquilizar los ánimos sociales. Es decir, faltaban cosas, no todo es crecimiento, no todo es la economía, ¿no? Y esta fue una de las conclusiones del curso el año pasado. La economía puede ir bien, pero si la política social no cumple con su función irreemplazable de ser un mecanismo que permita igualar o acercar las disparidades a un punto de mejor equilibrio, la economía por sí sola, cuando se contempla como un fin en sí mismo, no resuelve la problemática y la dinámica social de los países. Y por otro lado, aparecían ya en España voces que no resultaban del todo ajenas, pero sí fueron bastante sorprendentes. Y de hecho, en la última sesión del curso del año pasado, dimos espacio para que algunas de esas voces de los indignados que estaban plantados en la Puerta del Sol pudieran hacer sus reflexiones e intercambiar puntos de vista con los demás estudiantes y con los profesores del curso, en una sesión que fue, por cierto, en mi opinión, muy interesante, muy viva, muy interactiva, en donde pudimos todos constatar que efectivamente surgían con fuerza voces que estaban haciendo un cuestionamiento de fondo a una parte importante de la política económica y de la política social europea y española. De manera que veíamos ya esas pequeñas señales. Vamos a ver en estos 2 días hasta dónde somos capaces de generar en la discusión y en el análisis nuevas señales que nos permitan precisamente ver hacia adelante, como dice el curso, hacia dónde vamos en un mundo que no deja de ser cada vez más complejo, por interdependiente y por lo mismo cada vez más difícil de predecir. No obstante, habría que resaltar que la ecuación que tenemos hoy es muy diferente a la que teníamos hace un año, como aquí ya se ha dicho. Y es la primera vez que vamos a poder analizar en un contexto académico la situación en los términos en los que ahora se ha dado, donde parece ser que algunos se han invertido, ¿no? Ahora resulta que la estabilidad, por lo menos la estabilidad económica, está de aquel lado del Atlántico. Ahí van las tasas de crecimiento a un buen ritmo, algunos países un poco mejor que otros, pero en general los expertos, los inversionistas, los que tienen la capacidad de hacer los grandes análisis globales ven una América Latina como un conjunto de mercados emergentes con estabilidad, con certidumbre, como buen lugar para las inversiones. Y por el contrario ven a Europa y España, por supuesto, como parte de ella, con mucho más escepticismo, con mucho mayor incertidumbre, en donde, como dirían los economistas, habrá un crecimiento negativo. Yo siempre les he criticado un poco esto, aquí hay muchos amigos economistas, hombre, pues hablar de un crecimiento negativo es hablar de un decrecimiento, ¿no? Ponen crecimiento negativo. O sea, que la economía no solo no va a crecer, sino va a decrecer en los próximos 2 años aproximadamente, es lo que se está hablando, una recesión fuerte que apunta a que vendrán meses largos en Europa, meses muy largos, meses difíciles, con creciente inquietud social, a mi juicio, en muchos aspectos plenamente justificada, y en donde, una vez más, los gobiernos, sean estos de izquierdas o de derechas, tienen un problema de una enorme complejidad, que es cómo responder a las crecientes demandas sociales en un contexto de enormes limitaciones para tomar decisiones económicas que están sujetas y supeditadas a una serie de acuerdos internacionales y a los cánones que establecen finalmente los organismos financieros internacionales
en este caso más específicamente aquellos que gobiernan la economía europea. Pero bueno, dentro de este contexto, entonces la relación Europa-América Latina adquiere, a mi modo de ver, una dinámica mucho más interesante, revitalizada, con nuevos factores que hay que tomar en cuenta, con nuevos actores, con nuevas posibilidades, sin duda. También creo yo que con nuevos retos, porque el panorama en la región latinoamericana, si bien económicamente se ve con más perspectiva en el mediano plazo, la parte social no ha quedado resuelta ni con mucho. Ahí lo vemos prácticamente todos los días, problemas sociales de una naturaleza o en otra, cuando no son en Chile, son en México o son en Argentina o en algún otro país. Seguimos teniendo como una enorme amenaza continental y que se convierte en una amenaza mundial, el problema del crimen organizado y de la inseguridad, que es un problema de suyo complejo, y empezamos a ver también fenómenos interesantes en relación, aparte de esta problemática, como puede ser la posición que ahora adoptan algunos presidentes de países latinoamericanos que empiezan a decir: tenemos que revisar el obsoleto paradigma con el que hemos estado manejando el mundo de las drogas y el consumo de las drogas y el combate a las drogas y la política fallida que ha sido impuesta desde Washington desde hace más de 40 años de combatir de manera generalizada a las drogas, en donde no hemos logrado ni disminuir su consumo, ni abaratar sus costos, ni contener los múltiples efectos sociales, políticos y económicos colaterales. Y entonces ahora presidentes de países pequeños en Centroamérica dicen: es tiempo de revisar esta política, o presidentes de países que han sufrido gravemente los embates del crimen organizado, como es Juan Manuel Santos en Colombia, que también en un cambio radical de su posición y sobre todo en una ruptura con su antecesor, dice: ha llegado el momento de revisar estas políticas. En fin, que ocurren pues cosas muy interesantes que sin duda harán que este curso nos permita profundizar en estos temas e insisto, en esta idea que tenemos de ir viendo hacia adelante, a ver hasta dónde somos capaces de extraer de la discusión con el elenco formidable de profesores, con la interacción y las preguntas de los estudiantes, algunas señales que nos permitan anticipar un posible rumbo en los próximos meses, y luego, desde luego, tendremos siempre la oportunidad dentro de un año de volver a vernos, reflexionar y ver si tuvimos la capacidad de acertar en algunos de estos aspectos o nuevamente nos encontramos con un mundo lleno de sorpresas, como a mi juicio resulta ser este encuentro en relación al contexto que teníamos hace un año. Y para empezar formalmente las actividades, pues tenemos un conferencista de lujo. Difícilmente en este contexto podríamos haber encontrado a alguien mejor que el doctor José Luis Machinea para abrir las conferencias formales de este curso. Como muchos de ustedes saben, el doctor Machinea tiene una gran trayectoria en España y en América Latina, en su país, por supuesto, en Argentina, donde fue ministro de Economía, fue presidente del Banco Central, pero también fue secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo de Naciones Unidas. José Luis Machinea también ha desarrollado su obra aquí en España como director de la cátedra Raúl Prebisch del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y es asesor del grupo regional del Fondo Monetario Internacional. Es un autor prolífero que ha escrito extensamente, pero además, como lo podrán constatar quienes no lo hayan escuchado, es un gran conferencista, un hombre didáctico
que tiene la virtud de hacer entendibles muchos de los conceptos que los economistas a veces usan, pareciera para que los que no somos economistas no entendiéramos del todo bien a quién se refiere, ¿no? Y entonces Machinea hace exactamente lo opuesto, con esa inteligencia y ese conocimiento que tiene, desmenuza los conceptos, los explica de manera didáctica, y creo que su conferencia pues enmarca muy bien esta compleja trama en la que en este momento están inmersas las relaciones entre Europa y América Latina. Así que le damos la bienvenida al profesor Machinea para iniciar formalmente las actividades de este curso de verano. José Luis, bienvenido, tienes la palabra, tienes el foro. Donde tú quieras, aquí. Muy bien. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores del curso por haberme invitado, por esta convocatoria, en especial teniendo en cuenta quiénes son los expositores que vamos a tener a lo largo de estos 2 días. Realmente, sinceramente, un lujo, así de vuelta que gracias por la organización. Juan Ramón de la Fuente ha demostrado una vez más ser todo un caballero, me ha hecho una presentación que después de todo lo que ha dicho ya no sé, me ha puesto un poco nervioso ahora que debo decir. Pero muchas gracias, como siempre, Juan Ramón. Tengo que hablar de Europa, América Latina, hacia dónde vamos. Entonces, déjenme comenzar un poco, muy brevemente, de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que uno puede prever para el futuro. En primer lugar, como ustedes saben, la historia de América Latina tiene una innegable referencia europea, ¿no? Nuestros países, con todas sus diferencias, nunca se consideraron ajenos al núcleo europeo, sino más bien un sector rezagado mismo de Europa. A nosotros siempre queríamos ser como ellos, como los europeos, con nuestras mezclas propias de América Latina. Como decía el recordado Carlos Fuentes, América Latina es lo mejor de Europa fuera de Europa. Y si ustedes me permiten, si puedo hacer una referencia, como corresponde a todo argentino, sobre todo a alguien que venga de Buenos Aires, una referencia al psicoanálisis, Lacan, ¿no?, que es uno de los referentes del psicoanálisis, hablaba del objeto del deseo. Y este objeto del deseo lo usaba para aludir al objeto que deseábamos, pero al mismo tiempo era inalcanzable. Y esta es, de alguna manera, yo creo, como América Latina mirado a Europa durante décadas, ¿no? Es el objeto del deseo, ese deseo que tratamos de a ver cómo nos parecíamos más, cómo lo imitábamos, cómo lo emulábamos, pero finalmente no llegamos a hacerlo demasiado bien. Ahora, yendo un poco a las relaciones entre Europa y América Latina, claro, esas están muy marcadas, yo diría, por lo que pasó por la asistencia, la intervención de Europa en momentos muy críticos de América Latina, ¿no? Los 80 y los 90, la guerra en América Central, la participación europea fue de crucial importancia, como lo fue para restablecer las democracias básicamente en el cono sur de América Latina, y ahí de vuelta Europa fue realmente importante, relevante para que América Latina recuperara esa institucionalidad democrática, y décadas llevamos ya, podemos decir,
de gobiernos democráticos en la región. Ahora, déjeme que vaya a una historia un poco más cercana, de dónde estamos, de dónde venimos. América Latina ha tratado de construir con Europa una relación de iguales, pero no somos iguales. Somos distintos y somos distintos de varios puntos de vista. Europa ha tenido un ingreso por habitante, o tiene hoy día un ingreso por habitante que es en promedio 3 veces el de América Latina. Era un poco más de 3 veces, ahora de 3 veces el de América Latina. Europa representa, depende de cómo ustedes lo quieran medir, pero si lo miden en términos de paridad de poder adquisitivo, Europa era 28% del Producto Mundial en el 90, 24% en el 2000, 20% hoy día, en términos de paridad de poder adquisitivo. A precios corrientes, 25% aproximadamente. Y América Latina es alrededor de 8%, casi 9% del Producto Mundial. De vuelta hay una diferencia de casi 3-1 entre la participación de la Unión Europea en el Producto Mundial respecto a América Latina. Hay una enorme heterogeneidad en América Latina, la diferencia entre el país relativamente más rico y el otro, el más pobre, va entre 10 veces a precios corrientes, entre el país más rico y el país más pobre. En cambio, cuando uno mira Europa, y la diferencia se parece de 2-1, y con las nuevas incorporaciones a la Unión Europea, en todo caso 3-1. O sea, la heterogeneidad es mucho mayor en América Latina que lo que es en Europa, y eso no es menor al momento de lograr acuerdos y definir políticas en América Latina. En términos de equidad, Europa ha sido, la Unión Europea ha sido y es la región más equitativa del mundo, sin duda alguna, y América Latina es la región más inequitativa del mundo, en términos de distribución del ingreso. Podemos seguir la enumeración y hablar de los temas de cohesión social o cohesión en general, lo que ha sido Europa, lo que es Europa y lo que desgraciadamente no es América Latina. De los procesos de integración, Europa ha sido un ejemplo, más allá, ahora voy a hablar de los problemas actuales, en términos de proceso de integración, algo donde América Latina también se ha mirado, y América Latina no le ha ido muy bien. América Latina comenzó con los procesos de integración en la década del 50, aunque parezca un chiste. Centroamérica comenzó más o menos al mismo tiempo el proceso de integración que Europa. Y al resto de América Latina a fines de los 50, comienzos de los 60. Bueno, ahí llegó Europa. Fíjense qué pasó con el Mercosur, que se ha quedado, en el mejor de los casos, estancado desde hace más de 10 años. ¿Qué pasó con la comunidad andina? ¿Qué pasó en general con el proceso de integración a América del Sur? Lo único que le ha ido razonablemente bien es a Centroamérica. Entonces también hay claramente diferencias, ¿no? Cuando miramos nuestra historia cercana. Ahora, esas diferencias es cierto que se han acortado en la última década. La última década, América Latina le ha ido bastante bien. Creo que tú lo decías, Juan Ramón, América Latina le ha ido mejor durante la última década y ha cortado un poco esas diferencias, pero muy poco. América Latina, digo, le ha ido bien, no solamente en términos de crecimiento, al menos respecto a nuestra historia, sino en términos de disminución de la pobreza, ¿no? En el 2002 teníamos una población que era el 44% de la población de América Latina vivía por debajo de la línea de pobreza. Hoy día ese porcentaje es 31%. Y indigencia o pobreza extrema bajó de 19 a 12% de la población. Si quieren les digo qué es lo que queda. Quedan 170 millones de pobres y casi 70 millones de indigentes. Estoy hablando, hubo un avance, pero el problema o el desafío que tenemos por delante es fenomenal. Y por otra parte, cuando uno recorre América Latina y habla de estas cifras, uno llega a Centroamérica y México y lo empiezan a mirar un poco mal, porque ha habido claras diferencias para esos promedios entre lo que ha sido América del Sur que lo que ha sido México o Centroamérica. Lo ha habido, cierto, es eso en términos de tasa de crecimiento. América del Sur creció mucho más, después Centroamérica y último México. En términos de pobreza, la gran reducción se dio en América del Sur,
algo poquito en Centroamérica, algo poquito en México. Y en términos de desigualdad o de igualdad, América del Sur, América Latina en promedio mejoró la distribución del ingreso, de vuelta a concentrar en América del Sur. Casi nada en América Central y muy poco en México. O sea que esos promedios de vuelta esconden enormes diferencias a nivel subregional. Y cuando decimos que mejoró un poco la equidad en la distribución del ingreso, al final de la película nos sigue quedando que América Latina sigue siendo la región más desigual. El coeficiente Gini en Brasil bajó de 60 a 54. En Dinamarca es 25. Digo, para tener idea, los que saben un poco qué es lo que mide este coeficiente Gini, que es la desigualdad en la distribución del ingreso. O sea, mejoramos un poquito, pero estamos muy lejos de tener niveles razonables todavía de pobreza y sobre todo de equidad. Ahora, dicho todo esto, mejor dicho, agregando a todo esto, América Latina, ahora yendo más a la actualidad, ha sido capaz de superar, de capear el temporal de la crisis internacional, le ha ido mucho mejor que Europa, ¿no? Definitivamente. Y hoy día encontramos, le decía a un amigo que está acá hace un año y no me creía del todo, hay 6 países de América Latina que tienen un riesgo país menor, o sea, la tasa a la cual pueden endeudarse, que el que tienen los 6 países europeos que le está yendo peor. Y a un amigo español que nos visitaba hace un tiempo en Buenos Aires, yo le decía esto hace un año y medio, 2, y le decía, no puede ser. Y sí es, pero ya llevamos 2 años y cada vez la diferencia es más grande. Yendo a esto que tú decías acerca de dónde está la crisis hoy día, cómo se ha transformado, qué es lo que ha cambiado en la relación entre América Latina y Europa. Ahora, antes de hablar de un poco más de lo que viene, yo quería hacer una última referencia a esto de América Latina. Yo decía que en la última década América Latina le ha ido mejor. En términos relativos, definitivamente le ha ido mejor. ¿En qué no le ha ido bien a América Latina en la última década? Bueno, podemos hacer una lista larga, pero diría, si yo tuviera que decir algo, diría, América Latina no le ha ido bien en aprovechar esta extraordinaria oportunidad internacional para sentar las bases de un crecimiento sostenido. Y cuando digo esto ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hemos aprovechado la bonanza de la situación internacional, la bonanza de la demanda internacional, la bonanza de los términos de intercambio para mejorar la situación macroeconómica y también para aumentar fuertemente el gasto social, que es lo que está atrás de la mejor distribución del ingreso. Pero no hemos sido capaces de crear una sociedad o una economía basada más en el conocimiento, basada más en la innovación, y esto puede ser una oportunidad perdida importante para la región, porque uno nunca sabe por cuánto tiempo soplarán los vientos de cola. Eso es una oportunidad, como digo, perdida en la región. Y cuando uno mira a qué se dedicaron los recursos fiscales, uno ve que se usaron para bajar la deuda, bienvenido sea, porque eso mejoró la situación macroeconómica, y se usaron, como decía recién, para aumentar el gasto social. Pero se usaron para mejorar la calidad de la educación, se usaron para mejorar el proceso de innovación, para más investigación y desarrollo, no, esta es la verdad. Digamos, cuando uno mira qué es lo que pasa en la educación, ve que América Latina ha hecho un esfuerzo, yo diría, considerable durante los últimos 10, 15, 20 años en mejorar la cobertura. Hay mucho más chicos que van a la primaria, hay más chicos que van a la secundaria. No quiere decir que no queden todavía problemas serios, muy serios, sobre todo en Centroamérica con la cobertura, pero el principal déficit de América Latina ha sido la calidad de la educación en los últimos años. Ahí los avances han sido escasos para ser buenos con nosotros mismos, los latinoamericanos. Digo, para no decir que han sido muy malos. América Latina le sigue dando los test internacionales de estudiantes secundarios, le sigue dando muy mal. Argentina es el caso extremo de esto, que estaba siempre en el primero y estamos el último entre los 7 países que miden en el PISA, ¿no?
Entonces nos da mal en la calidad de la educación, no solamente con respecto al mundo desarrollado, sino que nos da mal respecto al mundo en desarrollo de Asia, ¿no? Pero muy mal, definitivamente. Y cuando uno mira cómo nos va con las universidades, bueno, y se encuentra que, Juan Ramón debe saber esto muy bien, hay 2, creo, universidades americanas entre las 100 mejores universidades ranqueadas del mundo, y hay solo 17 universidades entre las 500 mejores del mundo que están en América Latina, de las cuales creo que 11 o 12 son de Brasil. Esta es la realidad de América Latina, ¿no? Y después hablamos del conocimiento, y después hablamos de la innovación. Decimos que es importante agregar valor y agregar conocimiento, y en gastos en innovación y desarrollo seguimos gastando casi un poquito más de medio punto del producto, con la excepción de Brasil, que gasta un punto del producto, y Chile, que ha hecho un esfuerzo considerable, debe estar gastando aproximadamente 0,7% del producto. Pero en promedio América Latina está 0,5, 0,6%. Y entonces mejoramos en pobreza, mejoramos algo en equidad, pero la verdad que no mejoramos mucho en gastos en innovación y desarrollo. Y déjeme que le dé un último dato. Hay distintas maneras de medir la eficiencia del gasto en innovación y desarrollo. La eficacia, diría yo, para que nadie se ponga mal con esto de la eficiencia del gasto en investigación y desarrollo. Entonces, hay los artículos científicos, ¿no? Por el número de investigadores, cuántos artículos científicos publican en promedio los investigadores de un país respecto a los investigadores de la otra parte del resto del mundo. Y cuando uno hace el ejercicio de eso para América Latina, no nos va tan mal, la verdad. Estamos 25-30% un poco peor que el mundo desarrollado, pero la relación de artículos científicos en revistas internacionales de prestigio respecto al número de investigadores, poquito por debajo, pero bastante bien. Ahora, cuando miramos algún otro indicador, aquí otro que tiene que ver, que acerca un poco más esta idea de la investigación y la innovación al sistema productivo, es muy difícil medirlo eso, pero un indicador puede ser las patentes. Cuando miro las patentes, yo siempre hago el ejercicio de mirar cuánto patentaba América Latina allá en el 99, 2000, 2001, comparado con cuánto patenta 10 años más tarde, 2008, 2009 y 2010. Bueno, déjeme comparar. Claro, China patentaba, tenía poquito menos de patentes que América Latina en el primer periodo, 99, 2000, 2001. 10 años más tarde, las patentes en China aumentaron, se multiplicaron por 13. En la India, que tenía por debajo de América Latina, se multiplicaron por casi 6. En Australia, ¿por qué tomé Australia? Porque es un país desarrollado, pero al mismo tiempo tiene una estructura productiva un poco basada en recursos naturales. Aumentaron 90%. En América Latina aumentaron 14%. Y solamente crecieron en Brasil, que es gran parte de las patentes, un poco en Chile y casi nada más. O sea, da la impresión de que gastamos poco y lo que gastamos tiene poca relación muchas veces con el sistema productivo, en parte porque los incentivos no son los adecuados. Entonces, a los activos o a las cosas positivas de la última década que tienen que ver con las cuestiones de la pobreza y de la mejora de distribución del ingreso y crecimiento del producto, digamos que por el lado de crear las bases para un crecimiento sostenido a partir de un proceso de mejorar o aumentar el conocimiento, porque eso es la innovación, ¿no? La innovación a veces uno cree que es simplemente copiar algo y la innovación es básicamente conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento tenemos que pensar en las universidades. Y por lo tanto, ahora voy a hacer otra nueva mención, pero sinceramente esta idea de la América Latina dando cobertura y no mejorando la calidad es una América Latina que si no pone peso en las universidades, si no pone más esfuerzo en los centros de excelencia, difícilmente tenga una capacidad de competir en el mundo que viene. Déjeme decir que a todo eso habrá que agregar, creo que se hizo referencia recién, entre los
los problemas de América Latina, las tensiones en varios países, ¿no? México y Centroamérica posiblemente encabecen ese ranking, pero en América del Sur no se van a creer que las tensiones son menores en algunos países, ¿no? Hay tensiones, yo diría, casi en cualquier lado en América Latina, y por lo tanto, yo diría que a esa Europa que no le va demasiado bien, tenemos que también sumarle una América Latina que ha mejorado algo, pero sigue teniendo problemas profundos en distintos aspectos. Muy bien. ¿Qué ha pasado ahora en las relaciones entre Europa y América Latina? Yo creo que hemos avanzado en ciertas cosas, hemos avanzado en los acuerdos de asociación, tenemos acuerdos de asociación de la Unión Europea ahora con Centroamérica, por suerte, y teníamos acuerdo con Chile ya, y teníamos acuerdo con México, y después ahora últimamente con Perú y con Colombia, ¿verdad? Mercosur sigue siendo algo difícil de lograr por razones objetivas y de las otras, pero ahí estamos. Cooperación, la cooperación europea ha sido de la más importante en la región. España ha liderado claramente ese proceso, con las prioridades en la cohesión social, en el apoyo a la integración, a las instituciones públicas, para la gobernanza, el apoyo a la creación de un área común de educación superior, el programa ALBAN de becarios, LISA, Eurosocial, etcétera, etcétera. Siempre tenemos ahí la discusión, tema pendiente de si la cooperación tiene que ir a los países de renta media, qué tipo de cooperación o no, ¿no? Y eso daría para otra charla y seguramente alguien va a volver sobre este tema. Yo he peleado durante varios años juntando plata para la CEPAL con este tema. Cuando llegaba me decía, no, hay solamente programa para los de renta baja y nada. Y bueno, y habrá algo sobre innovación. No, que innovación. Y entonces, claro, conseguimos plata, pero para ciertos temas, no voy a decir cuáles para no generar ningún problema, pero que tenían poco que ver con eso de la innovación y el desarrollo productivo y el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces digo, tenemos este tema que hacer en cooperación a los países de renta baja de la región, o renta media baja, y los países de renta media. En comercio e inversiones, ustedes saben, ha habido un boom de inversiones de Europa en América Latina, más de 30.000 millones por año en los últimos 15 años, es realmente extraordinario. Es más del 50% de las inversiones extranjeras en América Latina, y el 50% de ese 50% ha sido inversiones europeas, ¿no? Que de vuelta también ha liderado ese proceso. Brasil, México, Argentina y Chile en ese orden son los que se han llevado gran parte de esas inversiones. Claro, que cada vez que uno dice esto y está en España, no puedes dejar de hacer una pequeña mención a Repsol, y cómo puede afectar eso futuras inversiones. Yo creo que lo de inversión, lo de Repsol, si quieren hablamos después, digo, yo no creo que uno pueda extrapolar, en todo caso, lo de Repsol a qué va a pasar esto, generalizar esto a un comportamiento de América Latina, ni cosa parecida a eso. Pero lo menciono porque antes que alguien levante la mano y me diga Repsol, digo, pongo el título aunque sea. Comercio. Acá vamos a ver esta idea de que no son dos regiones distintas. Fíjense que lo que pasa desde el punto de vista del comercio. Las exportaciones de la Unión Europea a América Latina representan el 2,3% del total de exportaciones de la Unión Europea. En el caso de América Latina, es el 13% del total de exportaciones de América Latina van a la Unión Europea. Ha bajado eso mucho a través del tiempo. Ese 13% de vueltas contra grandes diferencias, ¿no? Es muy bajo en México y Brasil sigue exportando un 22% de las exportaciones siguen yendo a la Unión Europea. La estructura del comercio, pero déjeme avanzar porque quiero mencionar dos temas que me parecen relevantes para ir cerrando. Los cambios en el escenario global son grandes, han sido dichos, la falta de gobernanza de la globalización, etcétera, etcétera, pero sí debemos ser conscientes que la relevancia del mundo desarrollado ha disminuido. Ustedes saben que el crecimiento de los últimos 15 años en el mundo, 65% está explicado por cómo crecieron los países en desarrollo, 35% del mundo desarrollado. Hoy día el mundo en desarrollo pesa tanto como el mundo desarrollado.
China va a pesar tanto como Estados Unidos dentro de 5 años. Dentro de 5 años el comercio sur-sur va a ser mayor que el comercio norte-norte. Algo inimaginable hace 10 años. Si me lo contaban yo tampoco lo creía. Digo, algo está cambiando en el mundo. Fíjense que China hoy es el segundo socio comercial. ¿De quién? De Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, de Venezuela y en el caso de Uruguay creo que es tercero. Segundo socio comercial de todos esos países. Fíjense cómo ha cambiado el balance de comercio mirado desde el sur y en este caso a partir de América Latina. Muy bien, a todos estos cambios de la realidad internacional, y ahora hablamos un poco de la coyuntura, tenemos que agregarle la actual coyuntura, ¿no? Es cierto que las relaciones se construyen a través del tiempo, que las relaciones son de largo plazo, etcétera, etcétera. Y estamos de acuerdo y tenemos que hacer como hacemos para preservarlas y mejorarlas. Ahora, no podemos ignorar, como se dijo también en la inauguración, que la actual crisis por la cual atraviesa Europa puede debilitar más las relaciones con la región. Digo más porque las relaciones con la región no han mejorado, yo diría, en los últimos 4 o 5 años, me parece a mí, en parte posiblemente por una responsabilidad de América Latina, pero ahora sí hay un problema en Europa y obviamente la crisis va a generar un impacto en América Latina. Y vos lo decías recién, evaluar cuál va a ser el impacto de la crisis europea en América Latina es un ejercicio nuevo. Yo casi que tengo uso de razón, y ya tengo hace rato uso de razón, ese ejercicio de ver cómo nos impactaría una crisis de Europa, ¿no? Era siempre evaluamos qué pasaba con una crisis en América Latina. Ahora decimos, ¿y qué pasará con una crisis en Europa, en América Latina? Entonces, cuando se empieza a hacer esta evaluación, se va a hacer una rápida evaluación de esto, algunos amigos economistas, como bien tú decías, hacen esta simplificación, o Pedro decía, no sé qué, dicen, mira, bueno, el comercio finalmente es 13% lo que va a Europa. Y como es 13%, tampoco hagamos un lío con esto de Europa, le irá muy mal a Europa, no le va muy mal, pero el comercio era más que 13%. Una mirada un poco simplista, ¿no? Es promedio, más en el Mercosur. Ahora digo, ¿a usted le parecen que el 20 o el 25% de la economía mundial le puede ir mal o muy mal y el resto del mundo no se entera? Nosotros exportamos 13% a Europa y bueno, no es para tanto. ¿Ustedes creen que puede pasarle a Europa que le vaya muy mal y que China siga exportando y creciendo como venía creciendo? ¿Ustedes creen que a Europa le puede ir muy mal y no contagiar a la economía de Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista comercial o financiero? La crisis de Europa es una crisis mundial, con matices, pero es una crisis mundial y así hay que ver el impacto en América Latina. No sé, ese impacto si es 13% del comercio o no es el 13% del comercio. Entonces, eso es el primer comentario. Segundo, los temas de cooperación. Yo creo que ahí hay que tratar de focalizar el esfuerzo para mantener algo. Tercero, obviamente, tiene que ver con la inversión extranjera directa. Pero el impacto quizá más importante podría ser la pérdida de un ejemplo a seguir. Hacia dónde íbamos, o mejor dicho, a dónde intentábamos ir. ¿Cuál es ese objeto del deseo? Tenía que ver con ese estado de bienestar de Europa, con ese proceso de integración europeo, con ese tema, con la cohesión social de Europa. Ahí apuntaba. Si se pierde eso, el impacto es extraordinario. No solamente porque desaparece ese objeto del deseo, sino que desde el punto de vista político es mucho más, desaparece, es una manera exagerada de ponerlo, se reduce fuertemente. Ese objeto, desaparece, digo, ese estado de bienestar. Hay, del lado de América Latina, hay un tema político. Alguien va a decir, bueno, ¿ustedes quieren hacer algo parecido a lo que de Europa? Fíjense lo que pasó. Es lo que dicen los republicanos en la campaña, le dicen Obama, ¿no? Sin ir más lejos. Y yo creo que acá hay un tema complejo, que es que hay una tendencia en cada crisis a decir que esta crisis es una crisis estructural. Cualquier crisis, ¿no?
Y en esta de Europa no es una excepción. Todos dicen, bueno, ¿y acá qué está mal en Europa? Y el problema estructural. Digo, las izquierdas dicen parte, esto de vuelta preanuncia que el sistema capitalista no va más, y las derechas dicen, y bueno, tan grande era el estado de bienestar, tan grande era el Estado, que fíjate las consecuencias, ¿no? Y la verdad es que yo creo que si hay un responsable de la crisis, ese es más, ahora voy a decir algo del estado de bienestar, el tema macroeconómico de haber construido una moneda común sin instituciones adecuadas, que un problema de la existencia del estado de bienestar. Ahí hay un problema. Uno creó una moneda común y no tiene no tiene instituciones fiscales comunes, no tiene instituciones monetarias comunes, no tiene nada. Está bien, alguien dice con el diario del lunes todo es más fácil, todo lo que quieran, pero me parece que el problema está ahí. Ahora, ustedes me dicen al mismo tiempo, pero no hay exceso en el estado de bienestar. Y sí, sí hay exceso. Si alguien se jubila a los 55 años, eso no es el estado de bienestar, ¿no? Eso no sé cómo quieren denominarlo, pero se entiende. Cuando ustedes dicen que hay 60 días de vacaciones para algunos, eso no es estado de bienestar, esos son excesos. Pero cuando ustedes dicen que quizá que el sistema laboral cerca del Mediterráneo sería mejor flexibilizarlo en el sentido de moverlo a algo parecido a los países nórdicos, a Dinamarca o a los países nórdicos, ¿no? Con un sistema de protección social mucho más amplio, pero al mismo tiempo mayor flexibilidad, está bien, puede ser que tengan que caminar para ahí, digamos, pero lo que se pone en tela de juicio es la idea misma del estado de bienestar, el mecanismo mismo de protección social, ese estado presente para atender en los casos de que hay problemas de salud, es el estado presente para la vejez, el estado presente en situaciones de desempleo. Eso para mí es el modelo europeo. Y tratar de echarle la culpa a ese modelo de cuáles son los problemas, creo que es un error fenomenal, pero al mismo tiempo tiene un impacto a nivel global extraordinario. Me parece que eso hay que, por eso y por tantas otras cosas, hay que claramente pelear. Ahora, bueno, en síntesis yo diría que por todas estas cosas estamos preocupados en América Latina, porque como la crisis, cómo nos va a afectar, la cooperación, cómo nos va a afectar, la inversión extranjera directa, qué va a pasar con el estado modelo de bienestar, qué nos queda como ejemplo, qué nos queda como objeto del deseo. Ahora, déjeme hacer una última referencia a la crisis en sí, esa que puede alterar aún más las relaciones con América Latina y dónde estamos. Antes hablé del psicoanálisis. Bueno, otra pasión de los argentinos es el fútbol, como ustedes saben, así que ahora déjenme hablar un momento del fútbol. Pero en este caso, para decirles que, claro, viendo a España jugar en la última Eurocopa, digamos, yo no puedo sino maravillarme, sobre todo en su último partido. Voy a hacer una cosa que no es politically correct aquí en Madrid, que es, me hizo acordar al Barcelona. Perdón. Pero, digo, maravilla de fútbol. ¿Pero maravilla de qué? De coordinación. Extraordinaria coordinación de ese equipo. Extraordinaria capacidad de llegar y hacer goles jugando bien, coordinándose, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que cuando yo veo a la Unión Europea, veo cualquier cosa menos eso. En lugar de coordinación, del toque de la pelota, veo a alguien que intenta patear la pelota para adelante para ganar tiempo. Cuando más alto y más fuerte, mejor. Y me hace acordar más bien a Racing. Yo soy hincha, desgraciadamente, de Racing en Argentina, y no voy más a la cancha, porque patean la pelota, ¡pum!, allá arriba y vuelve. Claro, el problema es que cada vez vuelve más rápido. Y esta es la sensación que uno tiene cuando ve la Unión Europea. Juegan poco como jugó España, juegan parecido a Racing, a mi querido Racing de Avellaneda, pero la pelota viene, vuelve cada vez más rápido, cuando uno la patea. Y el último acuerdo con los bancos españoles, que me parece muy positivo, de vuelta me parece que ganamos tiempo. Eso no resuelve los problemas. Evita una crisis, evita que haya un caos pasado mañana, pero no arregla los problemas de fondo. Entonces, yo digo, en algo somos expertos en América Latina. Tenemos que aprender de Europa la cohesión social, de la de integración, etcétera, etcétera. Pero algo sabemos que es sobre crisis. En esto sabemos bastante. Y sabemos muy claramente que, entre otras cosas, que los problemas de
excesivo endeudamiento no se resuelve de un día para otro. Cuando uno tiene un excesivo endeudamiento, uno tiene que licuar la deuda. En Argentina somos expertos en esto, así nos hemos quedado sin instituciones también, licuando deuda, pero licuamos la deuda porque uno tiene un poco más de inflación, entonces baja la deuda. Pero no solamente Argentina, ¿no? Estados Unidos licuó deuda donde toda la crisis, toda la década del 50 ha tenido tasas de interés negativas, tasas reguladas en los 50. Australia lo hizo, varios lo hicieron, de licuar deuda de esa manera. Estados Unidos, pero también, o uno licúa deuda o crece, porque es otra manera de reducir la deuda. Uno tiene la deuda ahí, crece mucho la relación deuda-producto. Ahora, si uno no licúa la deuda y no crece, yo no sé cómo se hace. Y en Europa ustedes no están en general ni licuando la deuda, ni creciendo. Yo no sé cómo se hace si no hacen una de esas dos cosas o esas dos cosas. No. Ahora, durante años en América Latina también aprendimos, después de pegarnos 17 porrazos, es que tenía que haber un prestamista de última instancia. Nuestra pelea durante 20 años que ese prestamista de última instancia era siempre el fondo, que venía y nos decía, nos daba un sermón, tardaba 6 meses en prestarnos la plata y nos mataba en el camino, ¿no? Ahora digo, al lado de los planes de ajuste del fondo, lo de Europa es en serio, ¿eh? Digo, esto era chiste, aquello era chiste. Digo, ahora, si no hay un prestamista, nosotros creíamos que en Europa había un prestamista de última instancia, que cuando hubiera la crisis iba a aparecer ese prestamista de última instancia, que en América Latina no teníamos, ¿no? Y ¿qué hace un prestamista de última instancia? A uno le presta mientras arregla los problemas. Mientras se pone en onda, pero le permite superar una crisis de liquidez. Bueno, pero resulta que en Europa tampoco tienen prestamista de última instancia. No hay nadie del otro lado. Ahora, no licúan la deuda. No crecen. Y aparte no hay un prestamista de última instancia. Nada, no agrego mucho más que eso, pero así salieron de las crisis México, finalmente con la crisis del 94, ¿no? 94-95, el shock fue muy fuerte, pero hubo un paquete de plata para disuadir o convencer a los mercados que alguien iba a poner plata. Y lo hubo en Brasil después en el 98, y lo hubo en Corea en la crisis del 97, y lo intentamos en Argentina en el 2001, que nos pusieron un montón de plata tarde y no alcanzó por distintos motivos. Pero, quiero decir, si no hay un montón de plata, además de las cosas que hay que hacer, no hay salida. Entonces a mí me parece que, con esto sí ya termino, que alguien comentaba, Pedro decía hoy, que la crisis en Europa es muy lenta comparado a los ciclos. Yo diría, efectivamente, esto de Europa puesto en Argentina duraba 2 meses. Porque somos expertos en crisis, ¿no? Sabemos que lo que se viene salimos corriendo todos y precipitamos la crisis. Acá van en cámara lenta, pero parece que la velocidad se está acentuando. Y entonces me parece que los tiempos ya no son los tiempos de hace algunos meses. Los tiempos que quedan son más cortos. Y entonces los pronósticos, yo no voy a hacer pronósticos, los pronósticos con los economistas siempre se confunden con los pronósticos, siempre hacen malos pronósticos. Yo diría que lo que sí parece muy difícil es que Europa siga como está. O mejora algo o empeora. Así no da la impresión de que haya mucho más tiempo de así. Esa es la situación que vemos en Europa. Entonces, y ahora sí, termino, yo diría, ese es el principal desafío. En medio de una crisis es muy difícil pensar que vamos a tener relaciones que van a florecer. En todo caso, en medio de la crisis tenemos que tratar de conservar algunas cosas que hemos ganado durante los últimos 15 o 20 años, focalizar el esfuerzo en algunas cosas que es necesario preservar. Tenemos que tratar de que la coyuntura, que el nacionalismo, que el proteccionismo no nos ganen la partida. Yo diría que tenemos que tener una actitud, si ustedes quieren, defensiva ante eso. Hay, por cierto, por delante un periodo de transición y en ese periodo es necesario mantener los avances y focalizar el esfuerzo.
Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues nos deja esta conferencia con preguntas importantes que ojalá podamos ir aclarando hasta donde sea posible en el curso de las participaciones subsecuentes. La crisis de Europa es una crisis mundial. ¿Cómo afecta a América Latina? Bueno, este es un tema que discutiremos más adelante. Se perdió el objeto del deseo, dice Machinea. ¿Falló el estado de bienestar o fallaron las instituciones? ¿O faltaron las instituciones adecuadas? ¿O es una mezcla de las dos cosas? Son preguntas de fondo y en tanto que estamos inmersos en la crisis, y esto es inobjetable e ineludible, yo sugiero que adelantemos el café, tomemos 15 minutos para después regresar con los dos paneles programados para antes del almuerzo. Muchísimas gracias, nos vemos aquí en 15 minutos para reanudar.